Las noticias ya en el ámbito político, pero que también toca al ámbito judicial. Lo que está ocurriendo con ex autoridades del gobierno de Evo Morales y las determinaciones que está asumiendo la justicia inicial en los procesos que siguen en su contra. Quiero saludar a esta hora de la noche para hablar de este y otros temas. Está con nosotros Wilfredo Chávez, ex ministro, actual asesor legal del Movimiento al Socialismo. Wilfredo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, que no me pierda. Buenas noches, un saludo especial a las órdenes. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Vamos a comenzar resumiendo lo que ha ocurrido en estas horas, este fin de semana y las determinaciones de la justicia. Esto deviene de una acción constitucional, de una acción de libertad. Han sido armados por Arturo Murillo, Yanine Áñez y sus operadores. Parece que vamos a volver a 14 años donde los jueces decían lo que decía el Poder Ejecutivo. A pocos días de que Luis Arce Catacora asuma el mando de Bolivia, la justicia emitió al menos 6 fallos a favor de ex autoridades que cuentan con procesos penales. Es mala señal, es muy mala señal, es muy mala señal. Yo no creo que las personas tengan que estar eternamente presas, pero tampoco creo que tengan que ser liberadas sin seguirles el debido proceso. Los jueces Román Castro Quisbert y Claudia Castro Dorado emitieron fallos que favorecieron al expresidente Evo Morales, a los exministros Héctor Arce Saconeta y Juan Ramón Quintana, y al dirigente cocalero Faustino Yucra. El último caso ocurrió la noche del domingo, dejándose sin efecto la orden de aprehensión contra el exministro de Defensa Javier Zabaleta. Una suerte de presión, de chantaje, de advertencia de Juan Ramón Quintana para que de una vez salga de la residencia de la Embajada de México de manera libre, pueda irse a su casa o diga las cosas que no les gustaría escuchar. Ante estos fallos, políticos y autoridades del gobierno de transición expresaron un rotundo rechazo. Nuestra esperanza era que realmente tengamos una justicia independiente, pero parece que vamos a volver a 14 años donde los jueces decían lo que decía el Poder Ejecutivo, a 14 años donde los parlamentarios levantaban la mano sin chistar. Sin embargo, desde el Movimiento al Socialismo aseguran que se hizo justicia. Tarde o temprano se tiene que saber la verdad. El órgano judicial tiene que investigar de manera exhaustiva de todos los detenidos aprendidos desde el mes de noviembre hasta la fecha. Bueno, hoy día no tenemos a la justicia en la mano. El fiscal general está al margen de todo, digamos, de una coordinación nuestra. Creemos que recién al año tendremos nuestro ministro de Justicia, intentará coordinar con las autoridades. Determinaciones que inicialmente van en relación a procesos que se sigue, ojo que se sigue, si bien hay determinaciones judiciales, estos procesos no se han extinguido, ni mucho menos contra el expresidente Evo Morales. Estamos hablando del ministro o exministro Juan Ramón Quintana, exministro Héctor Arce, exministro Javier Zabaleta, entre otros dirigentes también del Movimiento al Socialismo. Estoy, lo decía, con Wilfredo Chávez, él es asesor legal del Movimiento al Socialismo. Wilfredo, muy buenas noches nuevamente. A ver, autoridades del gobierno de transición aseguran que esta es una mala señal de la justicia, así la han calificado. ¿Qué dice usted? Bueno, ya no me refería a lo que dice un gobierno de facto, una dictadura, ¿no? La dictadura tiende a tener expresiones antidemocráticas y obviamente desconoce un Estado de Derecho. Cuando nos demuestren el documento con el cual han accedido al poder, que es una sucesión constitucional, una votación camaral, pero una votación congresal que en conjunto determine que hayan accedido legítimamente a un gobierno, tendrían toda la palabra para expresarse en democracia. Pero tenemos que indicar nosotros lo siguiente, me ha preguntado, permítame. Lo siguiente, lo que han tenido un año entero para acusar, para hacer cambiar fiscales de distrito, para hacer denuncias y haber tratado de encarcelar jueces. Han tenido todo un año para investigar y no han logrado avanzar sus investigaciones porque efectivamente en derecho no correspondían tales investigaciones. Se han tratado de hacer y se han hecho juicios a espaldas de las personas sin que hayan sido notificadas, desconociendo absolutamente los derechos y garantías constitucionales que tienen todas las personas. Si no se les cita con una comunicación procesal, si no se les cita para declarar, si no se leen sus derechos, naturalmente no puede avanzar un proceso penal.
¿Cómo podría fundarse una imputación o una sindicación sin que el encausado conozca sus derechos mínimamente, le lean sus derechos? Eso no ha ocurrido. Y lo que ha pasado es que, naturalmente, se han accedido a medios de defensa, en este caso de carácter constitucional, con lo cual se ha revertido la situación, las formas en las cuales se estaba atacando los derechos y garantías de varias personas, muchos bolivianos, que han vivido perseguidos políticamente a la luz de un gobierno que se da en pocos días más y que ha dejado una sombra realmente de mucha tristeza para el país en todos los sentidos. Y ahora hemos recuperado la democracia nosotros el 18 de octubre de manera aplastante en las urnas, como tenía que ser, y pensamos que esa legitimidad se mantiene. Y el tema judicial que haga su trabajo, nosotros no hacemos nada para impedir aquello, pero lo que sí hemos pedido es que se respeten los derechos y garantías, y las acciones que se han hecho en defensa de esas personas han sido justamente para defender sus derechos y garantías constitucionales y un debido proceso. Eso, precisamente, señor Chávez, hablando del debido proceso, desde esferas del MAS se habla que se ha vulnerado el debido proceso. ¿Estamos hablando en este sentido ya jurídicamente de un problema o una vulneración de forma o de fondo? De forma y de fondo, las dos se convergen, ¿no? Decimos, hay errores de procedimiento y hay errores de juzgamiento, de fondo, ¿no? Entonces, en la forma encontramos que no se han cumplido con los mecanismos de cooperación o los mecanismos de comunicación procesal. Y en el fondo se han vulnerado los derechos y garantías a la libertad, al debido proceso. Se ha desoído el mandato de presunción de inocencia. Una serie de principios procesales, derechos y garantías constitucionales absolutamente desconocidos en esos procesos que se han iniciado, que carecían en general absolutamente de un toque legal y más obedecían a pasiones políticas, infelizmente, que se habían dado al marco del golpe de Estado, ¿no? Que se habían fraguado procesos de ese tipo. Y lo que la justicia tiene que hacer es investigar, que se investigue objetivamente, y obviamente se darán con los resultados cuando avancen esas investigaciones. Han tenido el tiempo suficiente. Nosotros creemos que ya es el momento de desjudicializar la política, ¿no? Que todo vuelva a su cauce, y esta persecución que ha existido cese de una vez. Nuestro presidente electo ha ofrecido un estado de tranquilidad, de armonía, de pacificación, ha extendido la mano a los violentos que han tratado de generar violencia hasta el último de lo que han podido hacer en contra de los bolivianos y bolivianas, y esto debe cambiar. La nueva gestión de gobierno seguramente se va a encargar de pacificar el país efectivamente, no con decenas de muertos como se ha querido hacer el año pasado, sino hablando, dialogando, y esperemos que también el tema de la justicia no sea ya objeto de la política, sean cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué hasta ahora, señor Chávez, se pronuncia la justicia? Usted lo menciona, han pasado casi un año desde estas acusaciones y todo este proceso. ¿Por qué hasta ahora? Y una de las, desde esferas políticas, una de las observaciones que se hace es que una vez ganador de las elecciones del movimiento al socialismo, recién se vuelve a pronunciar una justicia que dicen está a favor del MAS. ¿Qué dice usted? Mire, yo le puedo decir lo siguiente, muy concreto. Todo tiene un plazo procesal. Entonces, en este caso, en el caso de Evo Morales, existía una audiencia una audiencia cautelar que estaba programada para el martes anterior, y se ha hecho la acción de libertad el sábado antes, es decir, 3 días antes. Es algo oportuno en la estrategia legal. Cada caso tiene su particularidad. Yo puedo dar cuenta de ese caso porque es el caso que yo he visto. Y creo que la población y los abogados saben perfectamente que si se conjuraba una audiencia cautelar, los resultados hubieran sido absolutamente negativos en contra del expresidente. Por ese motivo se ha hecho, si es procesalmente hablando, esa es mi respuesta. Bien, en ese sentido, ¿qué procede de aquí en adelante a partir de esta determinación? Las personas, el proceso continúa, ¿verdad? El proceso continúa, si bien han levantado las órdenes de aprehensión, los procesos y la investigación obviamente van a continuar para esclarecer estas situaciones, o por lo menos las acusaciones en contra de estas ex autoridades. ¿Continuará con la defensa en libertad del proceso? Eso, por regla, la libertad es la regla en un proceso penal. Tal vez esto no lo conoce Juan Carlos, pero es una regla del derecho procesal penal, y en realidad es una regla de toda investigación de carácter penal. La libertad es la regla. Esa regla debe mantenerse,
y no pensarse al revés, ¿no? Hay muchas cosas que corregir seguramente, las conductas de los procedimientos, la conducta de los operadores de justicia en cuanto al cambio de actitud que hay que tener proactivo hacia este bien jurídico el más importante después de la vida, que es la libertad, que ha sido obviamente descuidado y desconocido en este último tiempo, en este casi año de dictadura que hemos vivido. Señor Chávez, ¿qué sabe usted? ¿Van a salir y en próximas horas, insisto, de acuerdo a su conocimiento, porque yo sé que usted no es abogado de cada una de estas personas, simplemente ha llevado el proceso, tengo entendido, como abogado defensor del expresidente Evo Morales, pero ¿qué conocimiento tiene usted de estas personas? ¿Van a salir en próximas horas de la embajada las que ya no tienen la orden de aprehensión o no? Desconozco, no le puedo dar un titular, usted me está pidiendo hace varios intentos titulares, yo no le voy a dar un titular, eso no me corresponde a mí. Yo creo que corresponde que acuda a la fuente, yo no tengo por qué dar cuenta de ellos, porque es una decisión que seguramente asumirá en el marco del derecho. Bien, y en lo que usted tiene conocimiento, que es su defendido, Evo Morales, ¿qué sabe del proceso que se le sigue? ¿Él va a llegar al país y se va a someter a la justicia? Él va a llegar, ha anunciado que va a llegar al país, si es convocado seguramente se van a ver los canales y una estrategia de defensa. Ajá. Una pregunta muy particular, quiero cerrar con esto, no tenemos mucho tiempo, señor Chávez. ¿Usted va a formar parte del próximo gobierno? ¿Le han dicho algo? No, es una decisión de la conformación del gabinete del gobierno, son decisiones absolutamente privativas del presidente del Estado, que en este caso es el licenciado Luis Arce Catacora, y él seguramente convocará a sus colaboradores para afrontar la gestión de gobierno. Bien, señor Chávez, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado aquí en Que No Me Pierda. Estaremos muy atentos a todo el desarrollo de estos procesos. Que tenga buena noche. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ahí está el asesor legal, en este caso del Movimiento al Socialismo, pero en particular quien ha seguido el proceso contra, y está siguiendo el proceso contra el expresidente Evo Morales, las consideraciones con relación a debido proceso, con relación a determinaciones judiciales que están llamando la atención y observaciones sobre todo de sectores opositores que están en contra de este tipo de situaciones que han ocurrido en estas pocas horas, en este fin de semana. Insistimos, son por lo menos 6 audiencias que se han desarrollado, 6 personas que han cambiado una figura y se han eliminado, se han retirado por lo menos las órdenes de aprehensión. Lo que se desconoce es si es que, uno, van a salir en próximas horas ya de la embajada donde están, en la Embajada de México, la residencia, tomando en cuenta que ya no hay ninguna orden de aprehensión en contra de estas personas. 2, una vez que salgan, se someterán al proceso como corresponde. Varias de estas ex autoridades han dicho que sí, que van a seguir el proceso en libertad. Más adelante seguramente habrá más repercusiones relacionadas con este tema. Tenemos que